Chen-Zu había sido un formidable guerrero durante muchos años, pero el peso de la armadura ya superaba la capacidad de su cuerpo para moverse con destreza. Se había retirado a un pequeño pueblo, donde el dinero que había ganado en sus años de soldado le permitía vivir cómodamente. Cuando paseaba por el pueblo, notaba el respeto de sus vecinos y la admiración en los ojos de los más jóvenes. Chen-Zu pasaba gran parte de su tiempo en la taberna del lugar, y a su alrededor se arremolinaban jóvenes y adultos por igual, ansiosos por escuchar las historias de sus batallas. A Chen-Zu le encantaba contarlas, relataba ataques fulgurantes, duelos sangrientos y cabalgadas infernales que desafiaban a la muerte. Para todos, Chen-Zu era un gran hombre que había hecho cosas importantes. El más interesado en sus historias era un joven llamado Quito, que soñaba con, al cumplir unos años más, seguir los pasos de Chen-Zu y marcharse como soldado para luchar, ver mundo y vivir aventuras. Después de escuchar las aventuras en la taberna, Quito corría a su casa y le contaba a su abuelo, con quien vivía, las historias que había oído. Una vez, Quito le relató a su abuelo cómo Chen-Zu, con pocos hombres, había atacado una caravana enemiga y logrado una victoria inesperada. El abuelo escuchó atentamente el relato entusiasta de Quito, y cuando el chico terminó, el anciano le contó al joven una historia propia. Le narró cómo un año, cuando era joven, él y otros campesinos tuvieron que despejar un campo de piedras y prepararlo para sembrar, ya que necesitaban una cosecha más grande para alimentar a los habitantes del pueblo. Era una forma de recordarle que no todas las batallas se libran en el campo de guerra y que cada lucha tiene su valor y su importancia. A Quito le pareció una historia muy aburrida, nada que ver con lo que contaba Chen-Zu, pues era una historia de campesinos que nunca habían hecho nada. Quito no desperdiciaba la ocasión de ir a la taberna para escuchar las historias de Chen-Zu, e incluso lo acompañaba en los paseos que éste daba por los alrededores para que le contara más aventuras. Una tarde, Quito volvió con su abuelo y decidió contarle una historia de Chen-Zu que le sorprendería. Narró la aventura de cuando Chen-Zu, con sus tropas, tuvo que asaltar las murallas de una ciudad, describiendo lo difícil que fue y los peligros que enfrentaron debido a la férrea defensa de los sitiados. El abuelo escuchó con una sonrisa la historia que Quito le contaba, y cuando éste terminó, le relató cómo él mismo había construido la casa donde vivían. Le explicó lo arduo que fue transportar los materiales, y la ayuda que le brindaron sus vecinos para erigir una vivienda sólida y cómoda. A Quito, la historia de su abuelo no le impresionó demasiado, ya que seguía prefiriendo las historias de Chen-Zu. Al día siguiente, Quito fue a la taberna para escuchar de nuevo a Chen-Zu. Cuando éste terminó de contar otra historia de batallas, Quito se acercó para felicitarlo por sus maravillosas aventuras y le comentó que cada vez que le relataba esas hazañas a su abuelo, éste le respondía con una tediosa historia sobre cómo limpiaron un campo de piedras o construyeron una casa. Tras la partida de Quito, Chen-Zu quedó pensativo y algo ofendido porque alguien despreciara las narraciones de su vida. Así que decidió conocer al abuelo de Quito, quien no solía frecuentar la taberna, con la esperanza de que el aparentemente simple campesino pudiera admirarlo como lo hacían los demás. Una tarde, Chen-Zu siguió a Quito cuando éste volvía a su casa. El joven, al ver a Chen-Zu acercarse a su casa, corrió hacia él, y lo llevó hasta donde estaba su abuelo. «Abuelo, este es Chen-Zu, el gran guerrero», dijo Quito ilusionado, «él te contará sus aventuras mejor que yo». Los dos hombres se saludaron con respeto, pero manteniendo un semblante serio. El abuelo encargó a Quito que fuera a buscar agua del río para abastecer la casa. Era una excusa para que los dos hombres pudieran conversar sin interrupciones. Quito obedeció aunque se fue protestando, ya que esperaba escuchar más historias de Chen-Zu. Una vez solos, Chen-Zu le dijo al abuelo, «Creo que usted siente poco interés, sino desprecio, por las historias que han marcado mi vida. Parece que no valora el esfuerzo ni los peligros a los que un viejo soldado como yo ha estado sometido». El abuelo replicó, «Nunca he menospreciado el heroísmo de un soldado, pero si tengo que elegir entre la gloria de un militar y el anonimato de un campesino, prefiero el anonimato».
Usted no conoce lo que un soldado sacrifica por defender a su país, dijo Chen Zhu, por defenderos a vosotros, los campesinos, añadió el guerrero. Reconozco los esfuerzos que hace un soldado por proteger nuestra tierra de las ambiciones injustas de señores extranjeros, dijo el abuelo. Pero no estoy seguro de que todas las guerras que emprendemos sean justas ni de que la ambición no proceda de nuestros propios señores que ansían más de lo que tienen. Yo en mi juventud también fui soldado, confesó el abuelo. Fui reclutado para una guerra, y luché con valentía, pero no sé si aquella guerra fue justa, y si todo lo que yo hice fue justo. En la guerra, todos son penurias, esfuerzo y entrega hasta las últimas consecuencias, afirmó Chen Zhu. Pero hay grandeza, los compañeros con los que combatí conformaron una generación gloriosa, concluyó el guerrero. ¿Todos tus compañeros lucharon tanto tiempo como tú?, preguntó el abuelo. Y sin esperar respuesta, añadió, ¿sabe por qué Quito vive con su abuelo, y no con sus padres?, continuó sin dejarlo replicar. Tuve un hijo que fue reclutado para la guerra. En su primera batalla, antes de poder desenfundar su espada, una flecha lo mató. El abuelo, con el peso de la memoria, preguntó. ¿Él también pertenece a esa generación gloriosa? ¿Por morir en su juventud, lejos de su familia, sin el consuelo de su esposa? La guerra me ha quitado más de lo que me ha dado. Ya he visto morir a un hijo por ella, no quiero perder también a un nieto. No quiero que mi nieto idealice algo como la guerra, de la que nada bueno proviene. Chen Zhu quedó en silencio tras escuchar al abuelo. Recordó a los muchos compañeros perdidos a lo largo de su vida. Las penurias y las muertes eran hechos que apenas figuraban en los relatos que él contaba de forma idealizada en la taberna. Chen Zhu, pensativo, se despidió del abuelo y comenzó a alejarse en dirección al pueblo. Quito, que venía de recoger agua, se apresuró para alcanzar a Chen Zhu. Al llegar a su lado, le preguntó con curiosidad. ¿Le has contado muchas aventuras a mi abuelo? Sí, respondió Chen Zhu, y él a mí también. Cuéntame otra aventura, Chen Zhu, le pidió ilusionado el joven Quito. ¿Te he contado de cuando mis soldados y yo construimos un puente?, preguntó Chen Zhu. ¿Un puente?, preguntó asombrado Quito. Sí, un puente magnífico. En principio, iba a ser para cruzar hacia una batalla, pero como la guerra acabó, lo terminamos. Y así los campesinos pudieron cruzar el río con seguridad, para ir a la ciudad a vender sus productos, o para ir al médico, explicó Chen Zhu. Pero esa es una historia sin importancia, como las que cuenta mi abuelo, dijo Quito con desdén. Chen Zhu puso su mano sobre el hombro del niño y le dijo. Ten siempre presente, Quito, que es más importante construir que destruir. Quito miró a Chen Zhu con nuevos ojos, viendo no solo al guerrero de las historias, sino también al hombre que había construido puentes. Chen Zhu, con una sonrisa serena, comprendió que la verdadera hazaña no siempre reside en el filo de la espada, sino en las acciones que unen a las personas y perduran en el tiempo. Esa noche, en la taberna, las historias de Chen Zhu tomaron un tono distinto, historias donde la valentía se entrelazaba con la sabiduría y la esperanza. Y Quito, en casa, escuchando las historias de su abuelo, se prometió a sí mismo que sería un constructor de puentes en todas las formas que la vida le presentara, llevando consigo la verdadera grandeza de las historias que vale la pena contar y recordar. La historia de Quito y Chen Zhu es una metáfora de la vida misma, donde las batallas y las construcciones representan dos caras de la existencia humana, la destrucción y la creación. Mientras que las hazañas guerreras de Chen Zhu simbolizan la atracción hacia la gloria, y el honor obtenido por medios violentos, a menudo efímeros, las historias del abuelo ilustran la belleza y la permanencia del trabajo pacífico y constructivo. El encuentro de Chen Zhu con el abuelo y su cambio de perspectiva señalan un reconocimiento profundo de que las verdaderas victorias son aquellas que fomentan la unión y el bienestar común. Quito, al decidir ser un constructor de puentes,
encarna la elección de cada ser humano por dejar un legado de conexión y no de división. Reconociendo que la verdadera hazaña no es la que se escribe con la espada, sino la que se cimenta en el corazón de la comunidad. Este cuento nos enseña que las acciones que apoyan la vida y la prosperidad colectiva son las que realmente perduran y definen el significado de una vida heroica. Si te ha gustado esta historia, no te vayas todavía y haz clic en el vídeo que saldrá en breve en el centro de la pantalla. ¿Te has preguntado alguna vez qué puede unir a dos aldeas enemigas, transformar odio en amor, y enseñar lecciones de vida que perduran generaciones? La respuesta está en el puente del entendimiento. Descubre cómo un simple puente se convirtió en un símbolo de conexión, empatía y sabiduría. Acompaña a los aldeanos, a los niños, y al sabio monje que unieron sus manos y corazones en un acto de amor y entendimiento. No te lo puedes perder. Gracias por estar ahí. Hasta pronto.